Hey, la historia que la mayoría conocen sobre Lucifer realmente no es como está escrito. La historia que es popular hoy en día es que era un arcángel muy bello, el cual después de pelear con Miguel y desafiar a Dios, cayó al infierno, convirtiéndose en el demonio que conocemos hoy en día. Pero esta historia realmente es la mezcla de como 6 interpretaciones diferentes. No existe realmente un texto el cual describa la historia completa, y realmente ninguno la describe de esa manera. Si vamos analizando los fragmentos de esta historia podemos encontrar los orígenes. Primero que todo, Lucifer realmente no existe, o con eso me refiero al nombre de Lucifer. En ninguno de los textos canónicos dice el nombre de Lucifer. Hay una sección de la Biblia donde se da a entender nombran a Lucifer, pero la mayoría está de acuerdo con que es un error de traducción. Entonces ese nombre no existe, pero sí tiene muchos otros seudónimos. Además de Lucifer también se le ha llamado la bestia, el dragón, la serpiente, Satán, diablo y Samael. En algunos textos se da a entender que es la misma persona y en algunos se da a entender que son personas diferentes. Entonces, depende de cómo lo veas. Continuando con la historia popular, Lucifer era un ángel muy bello. Esa sección de la historia proviene de la Biblia, específicamente de la sección de Ezequiel. En Ezequiel 28 se nos habla sobre un ángel el cual era modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. También en Ezequiel 18 se nos habla sobre cómo este ángel muy bello y sabio termina pecando, y al hacerlo pierde su puesto como guardián del Edén. Mas nunca se nos nombra a este ángel misterioso. Y no solo eso, sino que se nos dice que no es un arcángel, sino un querubín. Ezequiel habla mucho sobre querubines en su libro, pero podemos entender cómo se mezclaron esas historias. Habla sobre un ángel caído el cual era muy bello y sabio. La gente asume que es Lucifer. Continuando, este ángel muy bello tuvo una pelea con el arcángel Miguel en la cual perdió y cayó del cielo. Esta sección de la historia proviene de la Biblia, Apocalipsis. Esta es la parte de la historia con más fundamentos en la Biblia. En Apocalipsis 12 se nos habla sobre cómo este ente que llaman el dragón también es la serpiente, el diablo y Satán. Y es en este punto cuando el dragón, junto con un ejército de ángeles, pelea contra el ángel Miguel y su ejército de ángeles. Y pierden. Y mientras que en esta historia sí pierden contra Miguel y se nombra que son desterrados del cielo, en ninguna sección se habla sobre que caen al infierno, sino que más bien caen a la tierra. Además de que esta parte de la historia aparece hasta Apocalipsis, no antes. Entonces realmente fue como esta mezcla de muchas historias las cuales parece tienen una relación, pero no realmente. Además de muchos otros temas sobre Lucifer que no comenté porque son muy extensos de explicar. Por ejemplo, la bestia, que mucha gente dice que es el mismo que Satanás o Lucifer, realmente no lo es. La bestia es una entidad diferente. Además de que no hay una bestia, hay tres. Bueno, hay una bestia, una segunda bestia y una estatua de la bestia que cobra vida. Curiosamente, el famoso número de la bestia, el 666 o el 616, es el número de la estatua de la bestia que cobró vida. De la misma manera, el nombre de Samael, que también se le atribuye a Lucifer, realmente tampoco existe. O bueno, sí existe, pero es complicado. Samael, hasta donde tengo entendido, es la mezcla de los nombres de los ángeles caídos que aparecen en el libro de Enoch, que no es canónico. Luego, el Zohar, que es un texto judío, habla sobre Samael. Y habla sobre Samael siendo la serpiente y la serpiente siendo Satanás, dándonos a entender que Samael es Satanás. Y luego, cuando hablamos más sobre la interpretación cultural que existe sobre Lucifer, hay varias interpretaciones diferentes. La historia del paraíso perdido, que es una de las más importantes que hablan sobre Lucifer, lo hablan un poco diferente. Ahí sí se nombra a Lucifer como Lucifer, pero se dice que ese es un nombre angelical, que después de caer del cielo, perdió ese nombre y es la razón por la cual ahora se llama Satán. Unos otros textos dicen que eso es incorrecto, dicen que realmente Samael es un nombre angelical y Lucifer fue el nombre que tomó después de haber caído, pero cada quien, la verdad. También en algunos textos se dice que él era la serpiente que les dio la manzana a Adán y Eva, y en algunos textos se dice que él guió a la serpiente. Entonces realmente toda la historia que conocemos sobre Lucifer es una mezcla muy rara de un montón de mitos diferentes. Pero si alguna vez alguien les pregunta, Lucifer no aparece en la Biblia. El que sí aparece es Satán. Y Satán y la bestia no son la misma persona. Bueno, eso es todo. Hasta aquí los dejo. Paz.